Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, para empezar, vamos a tocar lo que sería acidosis metabólica. Solo vamos a tocar esta, porque es donde nosotros intervenimos, ¿ya? Entonces, revisemos lo que es acidosis metabólica. ¿Qué entendemos por acidosis? Vamos a referirlo con datos. En acidosis, ¿cómo tendría que estar el pH? Para empezar, ¿cuáles son los valores normales? De 7,35 a 7,45. Ya. Entonces, a ver, la compañera Noemí Belén nos puede decir cuál sería un valor de acidosis. Un pH ácido. ¿Cuál podría ser? 5,6 podría ser. Y es Naomi Belén auxiliar. Ay, sí, ahorita he visto. 5,6. No. Ya. El límite que puede existir en la vida es de 6,8 a 7,8. Más allá no podemos llegar. Entonces, más que todo manejaremos valores entre 7,35 para abajo, pero que no pase de 7. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser un valor de pH ácido? A ver, otra compañera, la compañera Wendell Ortega. Un pH ácido. pH ácido. 7,35. Bueno, 7,35 está dentro de los valores, así está raspando, pero sigue dentro. Entonces 7,25 está bien. ¿Sí? Sí, es muy bien. Podría ser 7,25, podría ser 7,30, 7,10, 7,06. Entra, ¿ya? Entonces, quiero que se vayan dando cuenta cuál es un pH ácido para que puedan reconocerlo también a simple vista. Entonces, hablamos de acidosis metabólica. En una acidosis metabólica, eso sí no les voy a preguntar porque va a ser como plantearles un ejercicio que ustedes lo ensamblen. Entonces, quiero que vean los valores únicamente. ¿Ya? Ahora sí deben ver. Veamos el valor del dióxido de carbono. ¿Cómo está? Bajo. Está bajo. ¿Y el valor del bicarbonato? ¿Cómo está? También está bajo. Está bajo. Si se dan cuenta, ambos están en una sola dirección. ¿En qué dirección estarán? Hacia abajo. Entonces, ¿ello qué nos dice? En acidosis. Parcialmente compensado. En acidosis que esté hacia abajo, ¿qué era? Parcialmente compensado. En acidosis. Hacia abajo era uno y hacia arriba era otra cosa. Metabólica. Exacto. Eso les estoy preguntando. Entonces, aquí tenemos una acidosis metabólica. Bien podemos dejarlo ahí y decir es una acidosis metabólica y listo. ¿No ven? Pero por así decirlo, esta acidosis que se produce puede alterar en gran manera
el organismo. Y hay una forma en la cual el cuerpo puede defenderse. Es a través de la disminución del dióxido de carbono. Les había dicho que cuando uno está elevado, el otro trata de elevarse para compensar. Pero cuando uno está bajo, la forma en la que el otro va a tratar de compensar es reduciéndose. ¿Está bien? ¿Me han entendido esa parte? En este caso, ¿quién se debió reducir? ¿El dióxido de carbono o el bicarbonato? De acuerdo a su criterio. ¿Quién es quien se ha reducido? ¿El bicarbonato? Ya, aquí dicen el bicarbonato. ¿Qué dicen los demás? El dióxido de carbono se ha reducido, si no me equivoco. También se ha reducido, pero ¿cuál de los dos se ha reducido primero? ¿El dióxido de carbono o el bicarbonato? ¿Cuál ha sido primero? ¿El huevo o la gallina? Algo así les estoy preguntando. En este caso. El bicarbonato, si no me equivoco. Bicarbonato. Dos dicen de bicarbonato. ¿Quiénes dicen dióxido de carbono o quiénes dicen más bicarbonato? Si les pido su opinión o que respondan, es para que no lo hagan directamente aquí. Pueden escribirlo en su cuaderno, donde sea, pero es para que se den cuenta cuando están acertando y cuando están fallando. Porque donde más se aprende es cuando uno falla, ¿ya? Esto les digo ya que cuando se les presente una situación similar, ¿qué van a recordar? ¿La vez que lo han dicho bien o la vez que lo han dicho mal? La vez que lo he dicho mal. Exacto, ¿ya? Así que en un examen, en un repaso, en lo que sea, si ustedes tienen la seguridad de una respuesta, colóquenlo. No lo digan de que, puede ser, no puede ser. Colóquenlo y recuérdenlo. Ustedes van a ver que bien va a estar correcto o bien va a estar incorrecto. Y son en las preguntas en las que más, por así decirlo, se tardan en un examen. Por decir, ¿dónde se inserta tal músculo así? Y ustedes están en este, o era este o este, así, ¿no? Cuando después ustedes toman una decisión, ya quieren recoger el examen, entonces toman una decisión y anotan o encierran en un círculo, entonces les dice la respuesta. Si les dice que está bien, entonces tienen que estudiar más. Pero si les dice que está mal, ya tienen la respuesta. ¿Se dan de cuenta? Porque si lo han hecho bien porque sabían, entonces están yendo bien. Tienen que ir reforzando únicamente. Pero si ustedes les dicen que está mal o se dan cuenta de que han fallado, cuando esa pregunta vuelva en un futuro, en el examen final, por así decirles, allí ustedes ya van a decir sin dudar cuál es la respuesta correcta. Porque se van a acordar de que han fallado. Entonces, la manera más fácil de aprender es fallando. Siempre, aquí podemos decir lo que sea, nadie les va a bajar puntos, nadie les va a decir no, que cómo te pasa, que todo eso. ¿Ya? Entonces, miren, el bicarbonato es el que primero se baja. ¿Por qué decimos que el bicarbonato y no podemos hablar del dióxido de carbono? Si se acuerdan, el dióxido de carbono era el máximo exponente o el exponente principal de una acidosis, ¿no ve? Entonces, cuando había una acidosis, generalmente era porque el dióxido de carbono estaba en exceso y producía ácido carbónico y esto a su vez producía acidez. Por ello el pH empezaba a tomar estos valores. Pero, como les daba el ejemplo
de los dos vasos. ¿Qué pasa si uno se echa? El otro se va a ver que está lleno, que está demasiado y va a alterar, ¿no ven? Entonces, eso ha pasado en un inicio. Es decir, que en un inicio, cuando se ha bajado el bicarbonato de golpe, este dióxido de carbono estaba en un valor normal. ¿Sí? Estaba en un valor normal. Entonces, cuando está en un valor normal, ¿qué podemos decir de este pH, de esta gasometría? ¿Alguien me puede decir? A simple vista, ¿qué tenemos? Perdona, ¿sí podría repetir, por favor? El pH. Todo esto, toda la gasometría, ¿qué nos dice? Lo he cambiado el dióxido de carbono, entonces cambia el diagnóstico que habíamos hecho inicialmente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una acidosis metabólica no compensada. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Sí, una acidosis metabólica no completada. ¿Por qué no compensada? Algunos deben decir, y hace rato estaba parcialmente compensado. Porque miren, el dióxido de carbono está en un valor normal. Lo normal es de 35 a 45. Entonces, esto es en un inicio, cuando el cuerpo recién está viendo que el pH se ha alterado, que el bicarbonato es quien se ha bajado, y el dióxido de carbono está sin hacer nada, no está compensando. Entonces, ordenan al sistema nervioso que el dióxido de carbono disminuye. ¿Y cómo se disminuye el dióxido de carbono? Les había dicho más antes cómo se disminuye el dióxido de carbono. Esto les habló a nivel sintomático. ¿Qué es lo que hace una persona para eliminar o disminuir dióxido de carbono? Va a hiperventilar. Hiperventilar. ¿Se acuerdan? Que cuando una persona se ahoga o le falta el aire, es decir, está en un lugar cerrado, sin oxígeno, entonces se concentra el dióxido de carbono y se eleva. Y esa elevación puede producir una acidosis. Pero en este caso el cuerpo, para disminuir, hace lo contrario. Si para que el cuerpo no elimine dióxido de carbono se respira profundo o se están ahogando o casi no están respirando, para eliminar es lo contrario. Es decir, va a respirar más rápido. ¿Por qué? Porque entre el oxígeno sale dióxido de carbono. Pero el oxígeno se toma un tiempo en utilizarse, ¿ya? Es como un pedido que tiene la célula y va a tomarse su tiempo para digerirlo, comerlo, utilizarlo en sus diferentes... No es como que entra y directamente sale. Lo que sale es lo que más antes de las células ya han utilizado. Es su basura, por así decirlo. Entonces ingresa y sale. Pero si yo respiro de una manera muy rápida o acelerada, empiezo a hiperventilar, el oxígeno entra y sale el dióxido de carbono, pero entra más oxígeno y sale el resto del dióxido de carbono, pero sigue entrando más oxígeno y ya la basura que había en un inicio ya no hay. Y esa basura lamentablemente afecta en el pH. No es como que, ya no tenemos material de residuo que es el dióxido de carbono, entonces estamos mejor. No, altera en el pH. Es por eso que tiene que haber un equilibrio tanto de dióxido de carbono como de bicarbonato. Entonces, como se está eliminando y se está eliminando al hiperventilar, esto va a ir reduciendo. 36, 35, 34, 33, 32 y así sucesivamente hasta el valor en que le hemos encontrado. Recordando el ejemplo que les había dicho de los dos vasos que estaban igualmente servidos y uno se ha echado, para igualar, el otro tendría que echarse
o tendría que aumentarse en el otro. Pero como en este caso es una persona que no puede aumentarse de por sí bicarbonato por alguna afección o lo que sea, entonces el dióxido de carbono es que echa un poquito de su vaso para nivelarse. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Como está nivelado, ¿se acuerdan que había una nivelación que teníamos que llegar tanto entre el ácido y el bicarbonato, que nos daba un pH más estable? Entonces, con el tiempo, este pH va a ir subiendo. Mañana estará así, pasado estará así, luego después la otra semana estará así, hasta llegar ahí. ¿Se dan de cuenta? Es un proceso que toma bastante tiempo. Y a eso se refiere la acidosis metabólica. ¿Cuándo es un problema? Ahora les voy a decir. ¿O cuándo se produce la acidosis metabólica? Pasan una serie de circunstancias a las cuales conocemos como trastornos, en los que se produce este tipo de acidosis metabólica. La primera es la cetoacidosis diabética. ¿Ya? La cetoacidosis diabética tiene que ver con las cetonas presentes en el organismo debido a una enfermedad de base que lo es la diabetes. ¿Ya? Entonces, dentro de esto también se van a encontrar otras causas como intoxicación. ¿Esto con qué puede ser? Con drogas, con veneno, con ese tipo de... Hay personas que tratan de suicidarse, ¿no ve? Utilizan órganos fosforados. ¿Alguien sabe qué son los órganos fosforados? No, sí. ¿Nadie ha escuchado esa palabra? No, Ya. ¿Saben qué es el raticida? Son órganos fosforados. Ya. Entonces, esto en algunos casos va a producir, pero en esos casos en los que las personas han consumido órganos fosforados o algo así, las personas, además de presentar esta acidosis metabólica o puede ser alcalócido, no se sabe con exactitud qué puede presentar porque cada persona es distinta, ¿no ven? Entonces puede desarrollar aún una afección más en otro lado, pero como les digo, puede producirse por intoxicaciones, incluso por drogas o por elementos, como les digo, órganos fosforados, etc. También aquí tiene que ver lo que sería el esfuerzo físico. ¿Saben por qué el esfuerzo físico es una condición o una condicionante para llevar acidosis? Pues porque durante un ejercicio o una carrera, una maratón o lo que sea, hay un esfuerzo físico extremo, ¿no ve? Entonces, todavía no han visto lo que es la glucólisis, o alguien ya ha visto en su colegio, o todos ya han visto. Es el paso de lo que va a ser procesos químicos, si no me equivoco, el ciclo de Krebs y demás, ¿verdad? Ujú. Pero primero se llega al piruvato, ¿no ve? Sí, piruvato. ¿Ya? Esto quiero que entiendan. El piruvato pasa al ciclo de Krebs y se convierte en ATP, energía. Pero en algunas ocasiones, cuando existe mayor demanda de energía, entonces la glucólisis se acelera.
Como lo que pasaba con la respiración, ¿eh? Se acelera y entra oxígeno y sale dióxido y se acaba el dióxido de carbono y produce una alcalosis, ¿no? Entonces, en este caso, entra la glucosa, se vuelve en piruvato y tendría que irse al ciclo de Krebs para convertirse en ATP, pero no. Como hay ese esfuerzo demandante de energía, se consume energía ya sea del hígado, del glucógeno, eso más adelante lo van a ver, pero de la reserva del hígado de azúcar se saca para compensar. Por eso sacamos fuerza de donde no tenemos, decimos, ¿no? Es una forma de decir, pero es fuerza de donde sí tenemos, que es del hígado. Esa energía sale de allí, pero cuando viene la glucosa se convierte en piruvato, pasa que el ciclo de Krebs está ocupado por otra glucosa que ya ha entrado más antes, por otro piruvato. ¿Y qué pasa allí? Pues pasa que ese piruvato que estaba ahí a un ladito esperando en la fila se fermenta. ¿Ya? El piruvato, en el piruvato se produce la fermentación. Esto se realiza en el tejido muscular y ustedes lo han experimentado, aunque digan que no. ¿Alguna vez se han macurjado? ¿O esa palabra, cómo se dirá? Después de hacer ejercicio, Sí, les duele todo. Sí, ¿Y alguna Sí, vez se nos han duele. preguntado por qué era? dolía con cada movimiento. ¿O alguien sabía por Sí. qué era? ¿Por A qué mí me les habían dolía? dicho que más o menos porque Sí, como hacemos sí. ejercicio y tenemos la grasa, digamos, algo sólida en nuestro cuerpo, Ajá. y al momento de hacer ejercicio que se caliente, se derrite, y cuando dejamos de hacer ejercicio se vuelve a cristalizar y eso es lo que nos duele. Es una buena hipótesis, ¿ya? Pero no valdría porque en los flaquitos igual pasa. Y ellos no tienen mucha grasa. Algún flaquito ha debido hacer ejercicio y de la nada le ha empezado a doler. O se dicen sin calentamiento previo. ¿Por qué creen que es calentamiento previo y no pasa nada? Porque miren, es como la respiración. Si de la nada yo empiezo a respirar rápido, se va a alterar mi pH, ¿no ven? Entonces, si de la nada yo empiezo a correr como loco, o llego a la maratón atrasado y empiezo a correr directamente sin haber calentado, entonces el cuerpo sufre un cambio muy repentino, muy extremo, en el cual el corazón tiene que acelerarse, los pulmones tienen que contraerse y distenderse, contraerse, distenderse. Y también la glucosa tiene que salir de donde no hay, porque justo esa persona ha ido al maratón sin desayunar, entonces tiene que salir del hígado. Se dan de cuenta que es un proceso de sobreesfuerzo muy malo. Entonces el cuerpo empieza a producir glucosa, empieza a producir piruvato y el piruvato comienza a producir ATP y ese ATP que está saliendo es lo que nos está produciendo energía para seguir, ¿ya? Eso es lo que nos mantiene. Pero cuando nosotros estamos, por así decir, calentando, ya más o menos le damos un ritmo a nuestro cuerpo. Porque imagínense, estamos realizando ejercicios leves, el cuerpo ya empieza a latir un poco, el corazón más rápido, los pulmones ya le agarran el patrón a la respiración más cómoda, la circulación está normal, el oxígeno ingresa normal. Entonces no se exige tanta glucosa o tanto ATP, por lo que el ATP que se produce ya es un poco más de lo usual porque estamos en movimiento, pero no se excede. ¿Por qué se excede? Porque ustedes, ¿por qué creen que se sienten cansados? Ante esa sensación de cansancio, el cuerpo trata de compensarlo con energía. ¿Entienden?
Por eso es que de la nada ustedes han corrido bastante y se detienen un rato a respirar, toman agua y ya se sienten de nuevo estables para continuar, porque toma un momentito en que se recargue todo eso. Pero ¿por qué se recarga tan rápido? Porque bien hay un ritmo en el cual se produce ATP, o bien el cuerpo está sobreesforzándose y está produciendo ATP a lo loco, ¿no ve? Entonces, cuando existe calentamiento, entonces todo el piruvato se va a convertir en ATP, a manera que el músculo pueda utilizarlo. Pero en este caso, como les digo, en esfuerzo físico extremo en el cual no ha existido un calentamiento previo, o de por sí es algo que ha meritado la situación, y para que uno tenga que correr, ¿qué tal te han asaltado y estás corriendo y todo eso? ¿No? Y se dan de cuenta, es algo repentino. O qué tal algo se estaba cayendo y tú lo estabas agarrando, o has ido a trabajar con una pala, una picota y te duele el brazo, ¿no? Es por eso, ¿ya? Esto se da a nivel del músculo. El músculo produce piruvato porque piensa que lo va a utilizar todito, pero el piruvato que no se utiliza, que está ahí esperando su turno para irse al ciclo de Krebs, después de un tiempo se fermenta, ¿ya? Y esta fermentación produce lo que se conoce como ácido láctico. Y el ácido láctico, se dan de cuenta, ya nos dice ácido. Y si puede estar en exceso, el ácido láctico, ¿qué puede producir? Una acidosis. Exacto, una acidosis, porque estamos hablando de un ácido. Como del dióxido de carbono hablamos de un ácido carbónico. Aquí en este caso es un ácido láctico. De por sí no es la misma sustancia, pero ambos son ácidos. Entonces, ácido con ácido, el pH se va a volver ácido también. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el esfuerzo físico. También un ejemplo de intoxicación, les digo esto porque vamos a entenderlo más adelante, puede ser una insuficiencia renal. ¿Por qué les digo? La célula, como todo organismo, se alimenta, produce energía, pero a la vez produce desechos, produce material de desechos, residuos, basura, ¿ya? Entre estas basuras va a estar, les decía, el dióxido de carbono, va a estar la urea, la creatinina, que son material de residuo que se elimina. ¿Por dónde? ¿Por dónde se elimina todo ese material de residuo si hablamos del riñón? Por la orina. Exacto, Por la orina. se elimina por la orina. Por eso la orina tiene un pH. ¿Alguien sabe cuál es el pH de la orina? ¿Cómo creen que sea la orina? ¿Alcalino o ácido? A simple vista. Alcalina. Aquí dicen que es alcalina. ¿Los demás qué dicen? Tarea de investigación. Ahorita investiguen. ¿Cuál es el pH de la orina? Tienen que saber eso. ¿Ya? Y quien lo tenga, levanta la mano. Y vamos a ver las opiniones que van a existir. ¿Qué tal alguien encuentra que es alcalino, otro que es ácido, otro que es normal? Pero estamos hablando de orina, ¿ya? El pH de la orina es distinto a los valores normales al pH de la sangre. El pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. Pero los valores normales en el pH de la orina son otros. ¿Ya?
¿Alguien lo tiene? Sí, bueno, yo dice que es de 4.6 a 8. Ya. Dice a 8 porque puede existir algún factor desencadenante, una alcalosis. Pero si se dan cuenta, el valor máximo de acidez es de 4. ¿Nuestra sangre puede Entonces, llegar a 4? no. ¿Qué dicen los demás? No, ¿Ya? Entonces, incluso estando en 7, puede estar en 6, puede estar en 5. ¿Qué nos dice el pH si está en 5 o en 6? Que está ácido. Ácido. ¿Y por qué creen que sea ácido el pH? Esa pregunta háganse. Ahorita les voy a responder. Traten de hacer sus hipótesis. Les había dicho que el cuerpo, el organismo, elimina desechos, sustancias, todo lo que se corresponde a material de desecho, basura como tal. Entre estos se encuentran cetonas y ácidos orgánicos. Cetonas, ¿cuándo se encuentran? Cuando hay enfermedades como la diabetes. Y en este caso, miren, ya hemos hablado de eso, de la acetoacidosis diabética. Pero también el cuerpo elimina ácidos orgánicos que se van a ir por la orina, y esos ácidos orgánicos juntamente con otras sustancias van a producir que el pH de la orina sea ácido. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por insuficiencia renal? Esto quiero que me respondan sí o sí. ¿Qué entienden por insuficiencia renal? Compañera Fabiana Huanca Flores, ¿qué entiendes por insuficiencia renal? ¿Está? Sí, Axi, perdón, disculpe. ¿Qué es insuficiencia Cuando renal? es una afección en los riñones que pierden que no se puede eliminar desechos, algo así. Va más o menos por allí. A ver, la compañera Fabiola Arteaga, ¿qué nos dice? Lo mismo, Oxy, es cuando es una enfermedad de los riñones donde, donde también se pierde la capacidad de eliminar desechos y también el equilibrio de fluidos. Ya. A ver, ya tenemos dos opciones que están tratando de llegar al concepto. A ver, la compañera Gretzel, ¿qué nos dice? Ya más o menos estamos llegando a una idea. Sí. Y insuficiencia renal yo tendría por lo mismo que los riñones no estarían eliminando bien lo que son los líquidos. Ya, gracias. Bueno, vamos a entender lo que sería insuficiencia renal analizando las palabras. Renal hace referencia a riñón. Insuficiencia quiere decir que no tiene suficiencia, ¿ya? Entonces, la insuficiencia nos hace referencia
a una función deteriorada. Existe deterioro en la función del riñón. El deterioro en las funciones del riñón van a afectar tanto a la orina, tanto a la sangre, a la glucosa, incluso al desarrollo del cuerpo, porque justamente entendemos que la insuficiencia renal es producto incluso de muerte, ¿ya? Porque, miren, como ustedes lo han dicho, no se pueden drenar líquidos ni nada y todo eso, pero a su vez no se puede drenar tampoco las sustancias de desecho. ¿Cuáles eran esas sustancias? Habíamos dicho que eran la creatinina, la urea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estas están en la sangre, son tóxicas para el organismo. Por eso es que directamente se transportan al riñón para que pueda eliminarlos por la orina. Pero si no se puede dar eso porque no funciona, entonces ese material de desecho, ¿dónde se va a ir? Se va a acumular y va a producir incluso una infección porque como van a debilitar si es como un basural, se va a armar en todo el camino. Y entonces en ese basural puede darse producto a cualquier tipo de infecciones o alteraciones, ¿no ve? Entonces eso es lo que va a pasar ahora. ¿Ya? ¿Me han entendido? Entonces, en este caso, en la insuficiencia renal, se va a producir una acumulación de ácidos orgánicos, de productos o material de desecho que tienen un pH ácido, ¿ya? Y un representante de ellos es los ácidos orgánicos. Entonces, como estos ácidos orgánicos en la insuficiencia renal van a estar en la sangre, ¿afecta o no en el pH? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Afecta o no? Sí. Ya. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante. ¿Se acuerdan que el cuerpo corregía el bicarbonato solito? ¿A través de quiénes lo hacía? ¿A través de quién aumentaba el bicarbonato? ¿Alguien me puede decir? A través de los riñones. Exacto. Pero en este caso estamos diciendo que los riñones no tienen una función normal, incluso están muy deteriorados. No funcionan. Entonces, ¿creen que van a producir bicarbonato? No. Por ello es que incluso se está disminuyendo el bicarbonato y a su vez puede elevarse lo que sería el pH. Puede disminuir porque los ácidos orgánicos están elevados. ¿Se dan de cuenta? Eso no directamente afecta al dióxido de carbono porque no se suma. No es como que ácido láctico, ácido orgánico, va a subir el dióxido de carbono. No. De que va a bajar el pH, va a bajar, pero el dióxido de carbono es un valor únicamente que nos da referencia al intercambio gaseoso. ¿Ya? Ya en estos casos vemos que está en acidosis, el bicarbonato está elevado, entonces se hacen laboratorios incluso de creatinina, de urea, de ácidos orgánicos para ver si ello también está afectado. ¿Está bien? Entonces ya hemos visto lo que puede producir la cetoacidosis, la insuficiencia renal y la intoxicación. Entonces, pasemos a lo que sería la corrección. ¿Cómo ayudamos a esta persona? ¿Ya?
se utiliza una fórmula de bicarbonato que es la siguiente. La reacción de bicarbonato se hace con el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real por 0.3 por peso. Y esto se le divide entre 8.4. Esto, como les digo, no lo van a llevar todavía, pero les sirve entender desde ahora a qué se refiere y por qué se realiza. ¿Ya? Esta es la fórmula para corregir el bicarbonato, en la cual tenemos datos como el bicarbonato ideal, el real, 0.3 y el peso, y el 8. Vamos reconociendo cada uno de ellos. El bicarbonato ideal es, por así decir, el que está prácticamente al inicio de los valores normales. En este caso, nuestro bicarbonato ideal tendría que ser 22, porque ese está al inicio, ¿no ven? ¿O ustedes qué dicen? Ese es prácticamente cuando ya esté en 22, ya podemos decir que está corregido el bicarbonato. No necesariamente tenemos que llegar hasta 28, porque eso puede ser contraproducente y alterar. Pero, este es un pero, en años superiores no manejamos los datos que nos muestra la aplicación, que es de 22 a 28. Manejamos de 24 a 28. Entonces, lo que ustedes van a ver, y esto no va a cambiar, o sea, les digo, no va a cambiar porque van a verlo como fórmula general al año, es que el bicarbonato ideal es 24. ¿Bien? Eso no se cambia. Lo que sí se cambia es el bicarbonato real. ¿Cuál es nuestro bicarbonato real? Este de acá. Es lo que nos está diciendo el paciente que tiene, que en este caso sería 18. Entonces sería menos 18 por 0.3 por el peso. Vamos a suponer en este caso que el paciente pesa unos 70 kilogramos. Este es el peso del paciente que nos dice esta gasometría. Entonces aquí tendría que ser 70 y esto a su vez tiene que dividirse en 8.4. ¿Por qué 8.4? Porque las ampollas o los frasquitos que vienen de bicarbonato vienen con esta cantidad de bicarbonato, ¿ya? Vienen con esta cantidad de bicarbonato en 20 ml. Es decir, que una ampolla de 20 ml tiene 8.4. Y el resultado que nos va a salir aquí va a ser en ampollas. Nos va a decir, necesita 5 ampollas, 6 ampollas o 10 ampollas. Eso nos va a salir aquí. Ya no hacemos la conversión ni nada. Directamente vamos a saber cuántas ampollas se les va a administrar. ¿Estamos? Entonces vamos a resolver el ejercicio. Habíamos dicho, lo multiplicamos. Primero vamos a restar esto. 24
menos 18. ¿Cuánto es? 6. 6 por 0.3 por el 70 nos da 126. Esto dividido entre 8.4 nos da 15. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula con nuestro resultado? Que debemos administrar 15 ampollas de bicarbonato. Porque ese es el resultado que nos ha salido de acá. Les había dicho que nos va a salir directamente en ampollas, no en gramos, no en, por así decir, mLs, porque ya lo estamos tomando con este valor, únicamente en ampollas. ¿Y esto qué quiere decir? Que voy a administrar esto de golpe, voy a administrarlo en una solución o voy a administrarlo en bomba de infusión continua. ¿En dónde? Se administra así. Ustedes lo que hacen es dividirlo entre 3. Es decir, 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, la sumatoria de estos 3 me da lo que es mi valor de 15 ampollas. Entonces se administra de esta manera. El primer dato se administra en bolo. El segundo dato se administra en solución. Y el tercer dato se administra por necesidad. En bolo quiere decir que la vamos a administrar directamente. En solución quiere decir que va a estar goteando. Y por necesidad quiere decir que cuando nosotros vamos a ver la gasometría y sigue mal, entonces vamos a ponerle esto. Otra vez. ¿Me han entendido? Eso es la corrección de bicarbonato. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Entonces, ¿todo está claro? Sí, estamos grabando la clase, no se preocupen. Van a verlo y van a repasarlo mejor. Pero ahora, si tienen preguntas, háganlas. De por sí no les voy a pedir que hagan el ejercicio ahora. ¿Sí? ¿Alguien está aprendiendo? Sí, buenos días. Buen día. Buen día, Auxi. Una pregunta. La sumatoria de las 5 ampollas, ¿es por necesidades cuando se le administra al paciente cuando requiera o tenga dolor o, sienta tenga un cambio en su pH o algo? Bueno, nosotros habíamos dicho que hacemos la gasometría, nos da este valor, ¿ya? Nos da este valor, ya. Planificamos, realizamos esta corrección, ¿no ve? Con nuestra fórmula, vemos qué cantidad de ampollas son 15. Entonces, estos 15, o el resultado que nos salga aquí, lo dividimos entre 3. El primero lo administramos en bolo, el segundo lo administramos en solución y el tercero por necesidad. ¿Cuándo aplica esto? Cuando ya le administremos en solución, es decir, le administramos en tal hora y tiene que terminar en tal hora, termina, vamos nosotros, sacamos sangre, vamos a revisar la gasometría y vemos el pH, si sigue mal o ya ha mejorado. En algunos casos pasa que no es necesario.
El pH incluso ya está en 7.35. Ah, ya está, ya se ha recuperado. Entonces, lo que había sido por necesidad, ya no se administra. Ahora, ¿qué tal? Vamos y sacamos sangre arterial, ¿ya? No se saca sangre venosa, sangre arterial. Y nos sale que está en un pH de 7.30. El 7.30 nos alarma porque aún todavía seguimos en acidosis. No tanto, no tan alarmante como en un inicio que ya estaba en 7.20, ¿no? Ya está un poco mejorándose, pero sigue ácido. Entonces aquí aplica por necesidad, porque necesita todavía más bicarbonato para que esto pueda subir. ¿No ve? ¿Se ha entendido? Sí, Auxi. ¿Ya? Es decir, que se hace una evaluación en un inicio y una evaluación cuando terminamos lo que era la solución. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Vamos a hacer nuevamente otro ejercicio. Vamos a decir que es una persona que tiene un pH de 7.19. Dióxido de carbono está 21. Y su bicarbonato está con 14. ¿Ya? Esta persona pesa 65 kilogramos. Vamos a resolver. Tenemos los valores de peso, que es 65. Tenemos el valor del bicarbonato, que es de 14. Les había dicho que no tocamos este valor porque esto ustedes lo van a ver sí o sí como 24 al año y al año siguiente. ¿Sí? Entonces si les digo no pónganle 22 o lo que sea, solo les voy a confundir. Así que tomémoslo como 24. Porque este año no van a hacer esto. Ya, lo van a ver al año. Y al año se maneja este valor. Estamos. Por eso es que estamos tocando como 24 el valor ideal o normal. 14 es lo que nos dice que tiene el paciente. Esto es una constante, el 0.3, que siempre va a ser igual. No puede ser 0.5, ni 1, ni nada. Tiene que ser 0.3 sí o sí. Y esto tiene que ser el kilogramo. Peso del paciente, que en este caso es 65. Realizamos el ejercicio. 24 menos 14 son 10. Multiplicamos por 0.3 y esto lo multiplicamos por 65. Una vez hecho eso, nosotros lo vamos a dividir entre 8.4. Nos tendría que decir qué cantidad de ampollas vamos a utilizar. Nos dice 23.2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Utilizamos 23 o 24? 23, Auxi. Exacto. ¿Por qué no 24? Porque miren, si fuera una dosis única, tendríamos que utilizar sí o sí los 23.2. Pero en este caso hay uno que dice por necesidad. Quiere decir que se puede utilizar como no. Entonces, no alteraría si nosotros lo redondeamos. ¿Ya? Entonces tenemos que son 23. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, en otros medicamentos les va a decir que es 10.5 o 10.4. Esto tienes que administrarle en un día. 10.4. No te dice uno por necesidad, otro por solución. 10.4. Entonces, como te dice 10.4, tienes que ser sí o sí, o tienes que utilizar sí o sí los 10.4.
¿Ya? Es decir, ya no tendrías que pedir solo 10, tendrías que pedir 11. Pero, como les digo, en este caso se redondea únicamente al mayor o al menor. Esto solamente en bicarbonato. En los demás medicamentos, sí o sí, lo que les diga tienen que pedir. Si les dice 5.4 ml, esos 5.4 ml tienen que administrar. ¿Ya? Entonces, hacemos la división. 23 dividido entre 3, ¿cuánto da? 7.6. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Fácil. Miren. Si yo le coloco 8 aquí. Aquí, a ver, 8 más 7, 15. Más 7 sería, a ver, 7 más 7, 14. 14 más 8, no. Así sería. Así. Hagan la sumatoria. 8 más 8, 16. 16 más 7, 23. ¿Por qué lo he hecho así? Porque de esa manera yo puedo utilizar todo lo que sería las ampollas redondeadas. Y al final, como les digo, va el por necesidad. Y el por necesidad puede irse bien así, con el menor. ¿13? ¿De dónde sacamos 13? ¿Cuál 13? A ver. No sé si puedes encender tu micrófono y explicar mejor tu duda. Miren, eso les he explicado hace rato. El bicarbonato ideal es 24. Es un valor que no cambia. Va a estar en todos los ejercicios. Y el bicarbonato real es lo que nos dice el paciente en su pH. Y el pH del paciente o la gasometría del paciente nos dice que su bicarbonato está con 14. Por eso hemos sacado de allí. ¿Ya? ¿Por qué lo hemos dividido así? 23 así. Porque nos sirve mejor si utilizamos más bicarbonato en un inicio y el por necesidad es menor. Es decir, bien puede ser 8, 7, 7 o 6, 5, 5 o 4, 3, 3 o 5, 4, 4, si es que se pudiese, si es que fuera desigual. Pero cuando era 15, podemos usar directamente 5, 5, 5. No podemos usar 6, 5, 4, así, ¿no? Estamos únicamente alterando ahí. Y no sirve de nada. Mientras que aquí, porque no nos alcanza para un número divisible entre 3, es que se acomoda de esta manera. Pero si se dan cuenta, el final es quien tiene usualmente menos en esos casos. ¿Ya? Bueno, hasta ahí hay preguntas. Ya son las 9:30. Vamos a estar media hora con los que tienen dudas sobre gasometría aún y cosa de que puedan pasar a las 10 su clase de microbiología. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Pueden ir practicando, pueden ustedes, cuando se les presente en el ejercicio de gasometrías de la aplicación, les presenta una acidosis metabólica
ustedes pueden tratar de practicar cómo corregir su bicarbonato. Y si lo hacen, me mandan una foto a mí, tanto de su ejercicio de la aplicación como de su procedimiento. ¿Ya? Esto no les voy a pedir que practiquen o que se lo sepan sí o sí, porque al año igual lo van a llevar. Entonces, esto es un pequeño vistazo para que entiendan cómo se relaciona la gasometría con los pacientes o qué hacemos nosotros, porque nosotros directamente no vamos a ver qué pasa en su gasometría, eso lo va a ver el laboratorio. Nosotros nos dan, pero ya nos dicen que tiene, entonces nosotros al ver su pH podemos decir que tiene, pero al ladito ya está su diagnóstico. Mejor tenemos que entender qué y cómo podemos ayudar, qué ha pasado, quién se ha elevado, quién se ha disminuido, quién está alterado, quién no está compensando y todo ello. ¿Ya? Para eso más que todo es que les estoy enseñando esto. Igual creo que han llevado con el auxiliar Rubén, entonces esto es una retroalimentación de aquello. Entonces, ¿tienen más preguntas, dudas, consultas, lo que sea? Auxi, otro ejercicio más para entender, por favor. A ver, vamos a hacer un último, ¿ya? Y con esto nos vamos. Paciente pesa 7 kilos, 60 kilos, el pH está 7.20, el carbonato está 25, y digo, el dióxido de carbono está 25, y el bicarbonato está 19. Vamos a nuestra fórmula. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Estos valores, como les había dicho, van a estar presentes siempre. El 24, el 0.3 y el 8.4. Me dice que el bicarbonato ideal es 24. ¿El bicarbonato real cuánto es? 19. 19. Lo colocamos. 19. ¿Cuánto pesa nuestro paciente? 60. 60. ¿Ya? A ver, saquen ustedes. ¿Cuánto es? Primero tienen que restar estos dos. Luego multiplican por 0.3, luego por 0.60. Por 60, perdón. Disculpa, Oxy, me ha salido 10.71. Como resultado final. Sí. ¿Ya? Sí, también, Auxi. ¿Todos han sacado ese valor? ¿Alguien ha sacado algún valor distinto? Les digo por qué empiezan de allí. Porque miren, si yo multiplico 0.3 por 60 por 19 menos 24, me sale esto. Dividido entre 8.4, me sale esto. Primero se empieza del 24 restando al 19. Es decir, el bicarbonato ideal resta al real y después pasamos a multiplicar y multiplicar. ¿Ya?
Entonces vamos a ver si es que nadie más dice lo contrario. 24 menos 19 por 0.3 por 60. Tenemos que es 90 dividido entre 8.4. 10.7. En este caso, ¿yo administro 10 o administro 11? ¿10? 11. 11. Redondeemos en esta parte, ¿ya? En otros medicamentos tiene que ser específico, pero en esta parte podemos redondear bien directamente a 10 o bien directamente a 11. ¿Por qué a 11? Porque estamos en 10.7. Si estuviéramos en, por así decir, 10.2, ahí únicamente decimos 10. Si fuera 10.3, sigue decimos 10. Pero si fuera 10.6, 10.8 o 10.9, ahí estamos hablando de un 11. ¿Está bien? Ya. Ok. Entonces, aquí tenemos 11 ampollas que tenemos que utilizar. 11 ampollas. Vamos a dividirlo entre 3. ¿Cómo ustedes pueden dividirlo esto? ¿Alguien me puede decir? En base a lo que ya les he dicho. Sí, ¿no sería 5, 5 y 1? No, porque tienen que ser valores iguales, ¿ya? A ver, ya. Iguales y no tiene que haber mucha diferencia si es que le quitas 1. Es decir, la diferencia está en que le quitas 1 o le quitas al primero, al último y al segundo 1 también. Disculpa, Oxy, sería 4, 4, 3. A ver, ¿quién ha encontrado otra fórmula? ¿Está bien? ¿Otra manera en la que podamos dividir entre 3? Sí, también puede ser, bueno, no sé si estoy en lo correcto, 3, 4, 4. Podría ser, vamos a ver, 3, 4, 4. Pero yo les había dicho que lo más recomendable es que el por necesidad sea el menor. Entonces aquí solo muevo. Aquí le paso el 3 y aquí le paso el 4. Como lo había dicho el compañero. Lo único que tienen que hacer aquí es, por así decir, convertirlo en un número que se pueda dividir entre 3. El 11 fácilmente es igual a 12. 12 dividido entre 3 es 4. 4, 4, 4. Pero como este 11, ese 12 que hemos dicho es 11, le quitamos 1. ¿Y a quién le vamos a quitar 1? Al por necesidad. ¿Por qué a este por necesidad? Porque este no sabemos si vamos a utilizar o no. ¿Ya? Por eso es que se hace de esa manera. A ver, esta parte vamos a reforzar. Vamos a suponer que es 17. ¿Cuánto ustedes creen que podamos dividirlo entre 3? ¿Se divide entre 3? Entonces, ¿a cuánto tocaría para bolo? ¿A cuánto para solución? ¿Y a cuánto por necesidad? ¿Alguien? Sí, sí sería 6, 6, 5. A ver, vamos a ver. Si le ponemos 6, 6, 5, hacemos la sumatoria. 6 más 6 es 12. 12 más 5 es 17. Se puede.
¿Ya? Eso en sí nomás tenemos que acomodar. Porque miren, 17, para que se pueda dividir entre 3, puede ser un 18. 18 dividido entre 3 es 6. 6, 6, 6. Pero como esto es 17, le quitamos un hito al último y 5. Y nos da ese valor. A ver, con este. A 7. A 7. Vamos a hacer la prueba. 7. 7, 7, 7. 7 por 3, 21. No hay dónde perderse. Como les digo, no es necesario que este sí o sí sea menor o que este sí o sí sea mayor. Lo único que hay que ver es que si es que a uno le toca hacer menos, que sea el final. Porque no sabemos si vamos a utilizar o no. Pero los dos que van a estar adelante, esos mejor si tienen el, por así decirlo, el normal. ¿Ya? A ver, un último. 13. Auxi sería 5, 5, 3. ¿Alguien ha encontrado otro? Les había dicho que no tiene que variar mucho el último. La diferencia tiene que ser de máximo 1. ¿Ya? ¿Podría ser Axi 5, 4, 4? A ver, vamos a hacer la prueba. 5, 4 y 4. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. Sí. Se puede de esta manera. ¿Se dan de cuenta? Lo que nos importa es que este tenga un poquito más si es que existiese estos dos. No podemos hacer 4, 5, 4 o 4, 4, 5 porque donde más nos va a importar solucionar es al inicio, ¿no? Porque le vamos a poner esto de golpe y este de solución. Aquí le estamos poniendo como 9 en total. Si este 5 lo dejáramos para el final, le estaríamos poniendo 8. Entonces, no me conviene, porque este no sabemos si le vamos a poner o no. Entonces, se puede acomodar de esta manera. La cosa es que el primerito, si es que fuera mayor, tenga 1 como máximo de mayor. Y el último también tenga 1 como máximo de menor. Y este ya puede estar bien junto con este, o sea, puede tener un valor igual a este o a este. A ver, otro. Este. ¿Cuántas ampollas son? Ocho, 7, 7. ¿Alguien ha sacado otra? ¿Ok? ¿Alguien ha sacado algún otro resultado? ¿O todos están de acuerdo? No estoy de acuerdo, Auxi. Miren, vamos a hacer la prueba. 8, 7 y 7. 8 más 7 son 15. 15 más 7 es 22.
Se puede, les había dicho. La cosa es que al inicio igual esté un poquito el sobrante. El sobrante puede estar al inicio y el faltante puede estar al final. Eso es todo. ¿Ahora sí me han entendido? Entonces, bueno, nos hemos ido el tiempito, ya es 9:40. También algunos no han debido desayunar, otros sí. Las personas que tengan dudas pueden quedarse. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, disolver sus dudas. Y los demás pueden retirarse nomás. ¿Ya? Eso había sido nuestra clase de hoy. Pueden practicar, revísenlo, comparen con su aplicación de gasometría cómo pueden solucionar. Y para verificar que estén haciendo bien, sáquenle una captura, realicen el procedimiento y me mandan una foto. ¿Está bien? Pero eso sería todo, chicas. ¿O tienen más Gracias, preguntas? Auxi. ¿Hay más preguntas? No ve. Entonces, pueden retirarse nomás. Eso habría sido la clase de hoy. Espero que hayan podido entender más o menos esta partecita. Ya, nos quedamos con los compañeros que todavía tengan dudas con gasometría. Que son 12 personas. Y si hay más, no afecta nada, pero tendrían que estar más de 12 por lo menos. Vamos a abrir otra pantallita y vamos a comenzar mientras los demás se van saliendo. ¿Ya? De nuevo, levanten la mano los que tienen problemas con gasometría, por favor. Todos los que tengan problemas o dudas. Como se den de cuenta, las manos se levantan por un orden. Y vamos a ir resolviendo uno por uno de aquellos que están levantando la mano. ¿Ya? ¿No hay más? ¿Solo son 8? Ya, mientras van levantando la mano, comencemos. La compañera Heidi Chambi Contreras. ¿En qué parte estamos mal? ¿Qué parte se nos dificulta? Igual los demás vayan pensando en qué parte se les dificulta y podemos ayudarle. ¿Ya? Compañera Heidi Chambi. Bueno, alcalosis o acidosis, nosotros entendremos por un valor menor a 7.35 o un valor mayor a 7.45. ¿Ya? De acuerdo a esto podemos ir entendiendo si es compensada, no compensada, si tiene alguna alteración. ¿Gracias a qué? A que nos va a mostrar un resultado de este tipo. Bien, esto nos dice que si está entre menor a 7.35 o mayor a 7.45, nos dice que es acidosis o alcalosis. Lo que nos refiere a metabólica o respiratoria ya lo hemos hablado más antes. Cuando los valores están elevados en una acidosis es respiratoria y cuando los valores están elevados en una alcalosis es metabólica. Y ahora, cuando los valores están disminuidos en acidosis, es
metabólica y lo contrario a la alcalosis sería respiratoria. Entonces únicamente aquí tenemos que ver los valores. Si estos están así, ¿te das cuenta? Ambos están elevados. O si están así, ambos están bajos. Cuando ambos están de la mano, quiere decir que está uno tratando de ayudarle al otro. Estamos tratando de compensar. Pero si uno de estos está en un valor normal, como puede ser este, quiere decir que no está compensando o no está ayudando. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a identificar qué tal este también puede estar así. Es un valor normal y nos dice que no está ayudando, porque tampoco está subiendo ni bajando. Entonces, esa parte puedes repasarlo, en qué dirección va y los valores normales. De acuerdo a ello vas a ir entendiendo primero cuál es normal, cuál es elevado, cuándo están los dos elevados, cuándo están los dos disminuidos y en base al pH vamos a ver si es alcalosis o acidosis. Si ambos están elevados y están en vista hacia arriba, vemos, es acidosis, en acidosis era hacia arriba respiratorio. Pero si es alcalosis, decimos que es en alcalosis hacia arriba era metabólico. Entonces primero hay que ver esto, luego uno por uno hay que analizarlo. ¿Ya? Después la compañera Raiza. ¿En dónde tenemos problemas? Sí, yo tengo problemas con el equivalente, bueno, el exceso de base en sí. ¿Ya? El exceso de bases. Habíamos dicho que el exceso de bases es igual al bicarbonato. Toma su puesto. El exceso de bases, vamos a ponerlo así, exceso de bases, tiene un valor de menos 2 a más 2. Entonces, si yo tengo un valor de menos 3, ¿es mayor o menor? Según ustedes. Menor. Menor. ¿Y si tengo más 3? Es mayor. ¿Y si tengo 0? ¿Qué pasa si tengo 0? Está normal. ¿Por qué? Porque está dentro de menos 2 a más 2. Porque si te das de cuenta, el conteo viene menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Eso lo sabemos de la regla de números enteros. ¿No? Entonces, si habla de 0, si habla de 1 o menos 1, menos 1.9, seguimos hablando de un valor normal. ¿Está bien? Ok. Entonces, decimos que reemplaza al dióxido, al bicarbonato. ¿Por qué? Porque nos va a aparecer si es más 3 elevado, si es menos 3 bajo, y cumple la misma regla. Es decir, si no tenemos esto y tenemos esto, solo vemos que el exceso de bases es, digamos, 7 más 7. Analicemos. Tenemos aquí un pH ácido o alcalino. Alcalino. Dióxido de carbono, ¿normal o bajo? Normal. Y el exceso de bases, ¿alto, normal o bajo? Alto. Entonces, de acuerdo a la regla que nosotros tenemos, en alcalosis estamos viendo hacia arriba, pero aquí no está compensando. ¿Cómo sería? La regla que tenía. Alcalosis metabólica no compensada. Exacto. ¿Te das de cuenta? Suple al bicarbonato, pero no afecta en nada. Solo los valores normales son distintos. Eso es. ¿Ya? Ya, sí, gracias. Sí, eso no sabía. Gracias. ¿Ya?
Otra. Aquí está. Edson Parisac. ¿Cuál es tu duda, pregunta? ¿Qué parte no has entendido? Buenos días, Oxy. Mi duda es, ¿cómo hay que presentar la tarea? Es que yo no tengo grupo y lo voy a hacerlo solito. ¿Ya? Y esa es mi duda, ¿cómo hay que grabarse? ¿Cómo? ¿Tienes Esa parte computadora no o la celular? entiendo. ¿Tienes computadora o celular o tienes ambos? Ambos. Oxy. Ya. ¿Tu computadora tiene acceso a internet? Sí, Oxy, tiene acceso. Ya. En el grupo, ya sea de Telegram o de WhatsApp, les he mandado un video de cómo grabar. ¿Ya? Y también hemos tenido una clase en la cual les he explicado cómo tienen que grabar, qué tienen que hacer. Entonces, me escribes y te voy a pasar los enlaces si es que no los encuentras. Y si es que los encuentras, entonces me dices ya lo he encontrado. Y si no los encuentras, yo te voy a pasar para que puedas ver con más detalle qué tienen que hacer. ¿Ya? Está bien, Oxy. Este ejercicio más que a la compañera lo estaba explicando, esa parte igual yo no lo entiendo, Oxy. ¿Exceso de bases? Sí, Oxy. El exceso de bases reemplaza al bicarbonato. Si el bicarbonato está elevado, el exceso de bases nos dice lo mismo. Está elevado. Si tenemos aquí un valor de menos 8, un ejemplo, ¿qué te dice aquí? ¿Que es un valor elevado o bajo? ¿Bajo? Exacto. Bajo. Estamos hablando de menos a más. Lo normal es de menos 2 a más 2. Si está por debajo de menos 2, ¿y qué está por debajo de menos 2? Menos 3, menos 4, menos 5, menos infinito. Está por debajo, ¿ya? Pero si hablamos de 2, 3, 4, 5, o sea, más 5, más 7, más 10, más infinito, estamos hablando hacia arriba. Entonces, los valores no van a irse tan así como te digo hasta el infinito, pero sí van a ser hasta más 8, menos 5, menos 4. ¿Te das de cuenta? Entonces, si yo te digo un valor de menos 4, ¿qué estaría diciendo? ¿Elevado o está bajo? Está bajo. Ajá. Sí. Pero si yo te digo más 4. Elevado. Ahora, si yo te digo 0. Normal. Exacto. Si yo te digo menos 1.99. Bajo. ¿Bajo? ¿Por qué? Si los valores normales es de menos 2 a más 2. No, es normal, porque... Está dentro, ¿no ve? Sí, menos 1.9 le falta un hito para que sea menos 2. Y este menos 2 es normal. Entonces seguimos dentro de valores normales. Ahora, si fuera más 1.3, ¿qué es? ¿Elevado o bajo? Normal, porque está dentro de... Ajá. Entonces, a ver, te pongo este ejercicio. Ponemos 20 y aquí ponemos 55. Vamos a analizar. Solo bajo, elevado, no vemos si es bicarbonato, si es lo que sea. Vemos el orden. pH, ¿cómo está? Bajo, es una acidosis. Acidosis, primer dato. Dióxido de carbono, ¿cómo está? Está elevado. ¿Ya? ¿Y el exceso de bases, cómo está? Está en lo normal. Entonces, cuando habíamos dicho que uno de los dos estaba en normal, ¿qué quiere decir? Está normal, no está ayudando. ¿No ve? Está normal. Sí. Entonces, ¿cómo se decía eso? No compensada. Exacto. Lo mismo pasaba con el bicarbonato.
Si ahorita te coloco el valor del bicarbonato, HCO3, te coloco que estamos en un valor de 24, te cambio esto y te coloco esto. ¿Qué tenemos? El bicarbonato, ¿cómo está? Está en lo normal, Auxi. Es lo mismo. Es lo mismo si hablo de esto como de esto. ¿Está bien? Entonces, lo mismo me va a decir. En este caso me dice que el valor está normal y no está ayudando. Pero en este caso me dice igual. El valor está normal, no está ayudando. Entonces, decimos no compensado. Entonces, ¿cómo sería nuestro diagnóstico? Acidosis respiratoria no compensada. Exacto. Eso sería todo. Ahí está bien, Auxi. Muchas gracias, Auxi. ¿Ya? Entonces, otra Sí. vez. Compañera Jessica Paredes Quispe. Buenos días, Axi. Yo también tenía la misma duda en lo que es en exceso de base. ¿Cuándo se dice es parcialmente compensada, no compensada? En esa parte me equivoco en ahí. Ya, mira, aquí hemos visto una no compensada, ¿no ve? ¿Te has dado cuenta? Que estamos hablando de un valor Sí. normal. Esto es su suplente del bicarbonato, ¿ya? Es un suplente. Podemos decir que bien puede estar este, está normal, o este, que está normal. Ahora, te pongo que este puede estar con un valor de más 4. ¿Está normal, elevado o bajo? Está elevado. ¿Ya? Entonces, el dióxido de carbono, ¿cómo está? Igual elevado. ¿Ve? Si te das de cuenta, ambos están elevados. Están de la manito, están yendo, uno está tratando de ayudarle al otro. ¿A eso cómo le decíamos? Entonces sería ahí parcialmente compensada. Exacto, porque mira, este es un valor elevado, ¿he dicho? Es lo mismo que yo hablara de esto. Si yo le coloco aquí un 30, ¿qué tenemos? El bicarbonato, ¿cómo está? Alterado igual. Está elevado. Alto. ¿No ve? Entonces el dióxido de carbono elevado, bicarbonato elevado, esto habíamos dicho que uno está tratando de ayudarle a este, para que el pH se normalice. Entonces es un reemplazo, porque este, por decirte, es la flecha hacia arriba, ¿no ve? Y este es lo mismo, es una flecha hacia arriba. Entonces tenemos uno que está arriba, arriba, parcialmente compensado. Ahora, si yo te digo que este es un valor de menos 4, ¿qué es? ¿Elevado o bajo? Bajo. Bajo. Entonces, haciendo el análisis, dióxido de carbono está elevado y el exceso de bases está bajo. ¿Cómo podríamos decirlo? Si es lo mismo que el bicarbonato. ¿No compensada? No, 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 no. Uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. ¿Qué habíamos dicho cuando era eso? Mixto. Exacto, porque toma la misma dirección que el bicarbonato. Esto me dice que estoy mirando hacia abajo y esto que estoy mirando hacia arriba. Esto me dice que es hacia arriba respiratorio y esto me dice hacia abajo que es metabólico. Entonces no voy a poner acidosis metabólica respiratoria, ¿no ve? Directamente ponemos mixta. Y aquí no hay parcialmente compensada ni compensada porque el problema es de dos. Entonces hay que arreglar sí o sí uno de los dos para ayudarle al otro. ¿Ya? Ahora, mira, si tenemos aquí un valor de un más 5 y aquí tenemos un valor de 36. 10, 36. Vamos a analizar, ¿ya? pH, ¿cómo está? Elevado. Sería alcalino. Alcalosis. Dióxido de carbono, ¿cómo está? Igual. Elevado. No. Normal. Normal, ¿ya? Y el exceso de bases, ¿cómo está? Elevado. Entonces, este normal, ¿qué me dice? Metabólico. ¿Perdón?
metabólica. No, ese valor normal, ¿qué me dice? Les había dicho, cuando uno está normal, quiere decir que no está haciendo nada. ¿Qué quiere decir entonces? Mm, Cuando está normal uno de los dos, quiere decir que ese uno de los dos no está ayudando. Entonces, se resume en que no. no compensa, ¿no? Exacto. ¿Ya? Porque ¿cómo podemos decir parcialmente compensada? Si en parcialmente compensada uno está detrás del otro, ¿no ve? Pero en este caso ni siquiera está moviéndose, ¿no ve? Por eso decimos, cuando encontramos uno normal, ese no de normal me dice no compensado. Entonces ahí ya no va a haber respiratorio ni metabólico, ¿no ve? No, este es el primer valor, normal. El segundo, ¿cómo está? Está elevado. Entonces ahí ya te dice la respuesta si es metabólico o respiratorio. En este caso, ¿cuál es la respuesta? Te dice que está elevado en una alcalosis. ¿Cómo sería? Entonces metabólica no compensará. Exacto. ¿Ya te das de cuenta? Suple el Sí, valor del bicarbonato. Es lo mismo que este estuviera así, mira. ¿Te das de cuenta? En este caso sí, tú dices que el bicarbonato está elevado, el dióxido de carbono normal. Entonces, en alcalosis, elevado, no compensado. Elevado era metabólica, alcalosis metabólica, no compensada. Es lo mismo que utilizáramos esto. ¿Ya? ¿Entendido? sí, ya está perfecto. Sí, ¿Ya? gracias. Compañera María Elena Pazzi. Aunque no sé si ya tengan su clase. Eso me pueden decir, no quiero perjudicarles. Ahora le mandé el enlace a Oxy. Ya, me avisan. Entonces, este último yo creo que vamos a hacer. Porque si no, nos vamos a perder. Mm, Ya, aquí me han mandado ejercicios que estoy viendo. Dosis respiratoria. Mm, ya. Sus ejercicios de la doctora están, por así decirlo, muy rebuscados. Entonces vamos a analizar eso con más detalle más adelante. Pero no hay donde perderse. Solo vean. Si las respuestas les pide el oxígeno como está, vean. Lo normal es de 85 a 95. Eso no afecta si es acidosis o alcalosis. Pero eso sí te dice. Si está disminuido, si tenemos un valor de 60 o de 55, quiere decir que está bajo la saturación de oxígeno. ¿Ya? Entonces, eso ahí te dice hipoxia. Hipoxia severa, hipoxia moderada, normal, eso nomás es. Pero en la aplicación, como les digo, lo que nos interesa es esto, entender para que puedan tener un alto puntaje. ¿Ya? ¿Quién seguía? ¿A quién le había llamado? A mi Oxy. ¿Ya? ¿Cuál es tu duda, pregunta? Más que todo tengo las de los mixtas. Mixtas. En acidosis, cuando está hacia arriba, ¿qué es? Esa regla, ¿cómo era? Que en acidosis teníamos hacia arriba, ¿cómo era? O en alcalosis, cuando estaba hacia arriba los valores, ¿cómo era?
Vamos a hacerlo nuevamente. Y esta vez con exceso de bases para que entiendan mejor esta parte. Vamos a poner que es más 7. Vamos a poner que es... ¿Ya? Vamos a analizar contigo, ¿ya? El pH, ¿cómo está? Elevado. El pH, entonces, ¿qué me dice? Alcalosis. ¿Ya? Dióxido de carbono, ¿cómo está? Disminuido. ¿Y exceso de bases? Sería metabólica. No. ¿Exceso de bases, cómo está? Elevado. ¿Ya? Cuando uno está hacia abajo, me dice si es respiratorio o metabólico. Y cuando uno está hacia arriba, me dice si es respiratorio o metabólico. En este caso, hay uno hacia abajo y otro hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que hay los dos. ¿Entiendes? Sí. Que es tanto respiratorio como metabólico. Pero si yo te dijera que este valor de dióxido de carbono es 36, cambia la cosa. A ver, de nuevo, ¿el pH cómo era? Alcalosis elevado. Alcalosis. ¿Dióxido de carbono cómo es? Está en su rango normal. ¿Y qué quiere decir eso? Sería una alcalosis respiratoria no compensada. A ver. Esta parte te dice que no está compensada, ¿no ve? Hasta ahí estamos bien. Pero sí, hay que repasar la regla. En alcalosis, cuando está hacia arriba, ¿qué era? Alcalosis. Metabólica. Exacto. ¿Y aquí el valor está hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, ¿qué decimos? Alcalosis metabólica no compensada. Exacto. Muy bien. Entonces, pero si yo te digo que este valor de dióxido de carbono está en sus 52. De nuevo. pH, ¿cómo está? Igual elevado. Alcalosis. Dióxido de carbono, ¿cómo está? También elevado. Exceso de bases, ¿cómo está? Elevado. ¿Te das de cuenta de que estos dos están elevados? Es como que uno tratará de alcanzar al otro. Entonces, ¿cómo sería? Alcalosis metabólica parcialmente compensada. Ajá. Decimos metabólica porque estamos vistas hacia arriba. Ahora, si yo te digo esto, tenemos pH, ¿cómo está? Disminuido. ¿Y eso qué es? Acidosis. Dióxido de carbono, ¿cómo está? Elevado. Elevado. ¿Y el exceso de bases, cómo está? Disminuido. Entonces, en acidosis, cuando está hacia arriba, ¿qué es? Respiratoria. Y cuando está hacia abajo, metabólica. Y aquí te dice, el dióxido de carbono está hacia arriba y el exceso de bases está hacia abajo. Entonces, ¿qué te dice? Acidosis respiratoria. Respiratoria metabólica. Uno está hacia arriba es respiratoria, ¿no ve? Y hacia abajo es metabólica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? Acidosis respiratoria. No, acidosis respiratoria parcialmente compensada. Sería parcialmente compensada si este estuviera elevado tratando de ayudar, pero sí, este está abajo. Este está hacia abajo y en acidosis hacia abajo era metabólica. Y en acidosis hacia arriba era respiratoria. Entonces te dice aquí que es respiratorio y aquí te dice que es metabólico. Entonces no puedes decir acidosis respiratoria metabólica. Para eso existe el mixto. ¿Entiendes? Eso no es eso. Ya, sí. Sí, esa parte tenía que... Mucho me confundía. Ya, esa parte repásalo. Cuando solo ve uno hacia arriba, otro hacia abajo, es un cruce, ¿no ve?
Mixto. Ujú. Eso no haces. Mixto. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Otra pregunta. No sé quién más sigue. Magali Álvarez. Buenos días, auxiliar. Buen día, sí, dígame. Eh, ¿Qué parte? tenía una duda cuando el pH está normal y el dióxido normal y bicarbonato elevado, allí, ¿cómo sería? A ver, vamos a poner un valor de 7.30, no, 42. A ver, normal. Vamos a sacarle un ratito. Y esto estaba elevado. Esto es ahí. Esto es lo que nos dice la compañera y vamos a analizar con ustedes. ¿El pH qué es? Está normal, ¿Pero de dónde está viniendo? de alcalosis, ¿Ya? El dióxido de carbono, ¿cómo está? Normal. El bicarbonato está elevado. Entonces me dice que es una alcalosis compensada hacia arriba. Y en alcalosis hacia arriba, ¿qué era? metabólica, Entonces, ¿cómo sería el enunciado? alcalosis metabólica, Compensada. Fíjate, el valor es normal. Cuando vemos un valor normal, ya tenemos dos datos. Primero tenemos que ver de dónde está viniendo, pero ya nos dice que está compensado porque el valor está arreglado, está normal. Entonces aquí hemos visto que ha venido de una alcalosis, pero está normal. Entonces sería una alcalosis compensada. Solo nos queda ver en qué dirección está. Y en este caso nos dice que está hacia arriba. Entonces es una alcalosis metabólica compensada. está bien, auxiliar, gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Otra pregunta, cuando el pH está normal y dióxido de carbono normal y bicarbonato, no, perdón, el pH está elevado y dióxido de carbono normal y bicarbonato normal. ¿Ya? En ese caso, ¿cómo sería? Esos casos no se pueden dar. ¿Por qué te digo? O si se dieran. El pH está elevado, dices, ¿no? Y el Sí, bicarbonato puede estar, mira, digamos que normal, 24, un ejemplo. ¿Por qué el pH está alterado si el bicarbonato está normal y el dióxido de carbono está normal? ¿Mm? ¿Por qué habría una alteración si están en los valores normales? Entonces, por eso te digo, no se puede dar ello, ya que aquí estamos en un valor normal, pero yo te digo, si es que esto fuera así, no se puede dar porque habíamos dicho que la elevación o disminución de uno de los dos producía una alteración en el pH. Pero en este caso el bicarbonato está tranquilo, el dióxido de carbono también, entonces ¿por qué se ha elevado lo que es el pH? Entonces ahí, si es que se produjese alguno, como les he dicho, el ácido láctico, es una acidosis, se puede ver, porque mire, si yo tengo 7.19, pero el dióxido de carbono está normal, quiere decir que el ácido está viniendo de otro lado, del riñón, la cetoacidosis, ácido láctico, ácidos orgánicos. En ese caso sí podemos decir, pero en el caso del bicarbonato no caso. Pero aquí no podemos nosotros decir simplemente ya es acidosis, pero no podemos decir si es metabólico, respiratorio, no sabemos nada. Solo decimos que es acidosis y de acuerdo a lo que nosotros sabemos es que hay que revisar tanto la orina, hay que ver si los riñones están funcionando normalmente, hay que ver química sanguínea, niveles de ácidos orgánicos, si hay ácido láctico, si hay todo eso. Pero nos descarta que sea el ácido
del ácido carbónico, el dióxido de carbono. ¿Ya? Esa parte. Está bien, auxiliar. Gracias. ¿Ya? Y ¿Otra pregunta? otra pregunta. ¿Me podría explicar sobre hipoventilación y hiperventilación? Esa parte, por favor, auxiliar. Hipo es bajo, hiper es alto. Entonces, baja respiración quiere decir que estamos respirando lenta y profundamente. Es una respiración que se mantiene. Hiperventilación es cuando respiramos rápido. Les había dicho que cuando nosotros respiramos rápido, todo el material que era el dióxido de carbono se elimina, pero se elimina más de lo que debería. Es decir, lo que tendría que haber normal es 42 o 35, pero va reduciéndose de 36, 35, 34, 33. Esto a medida que vas respirando rápido. Esto va a afectar en el pH, claro, porque estos dos son representantes de ácido base. Si uno disminuye, el pH se va a alterar. Ya se va a volver poco a poco más alcalino. El dióxido de carbono está elevando, pero el bicarbonato estaba normal, no ha alterado nada. Entonces, cuando el bicarbonato se percata que el dióxido de carbono ha sido disminuido, entonces recién dice, ya, nosotros también vamos a bajar para ayudar. Y así, ¿te das cuenta? Esta es una alcalosis respiratoria parcialmente compensada, porque el bicarbonato ha tratado de ayudar. En el caso de que hubiese una hipoventilación, hipo quiere decir que poca respiración. ¿Cuándo respiras poco? Cuando te estás ahogando. Entonces, en esos momentos, lo que tendría que eliminarse de dióxido de carbono, que habíamos dicho que era de 36, luego esto pasaba a 37, 38, ¿no? Esto ya sobrepasa el valor normal, sería 45, ya es 46, 48, 49, y el pH se va a tornar ácido por culpa de que se están ahogando. Y esto también pasa cuando estamos en lugares cerrados, porque todo el oxígeno ya ha sido utilizado y lo que respiramos es dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces en esos casos se eleva. Entonces de esa manera la respiración altera el pH. ¿Está bien? Está bien, auxiliar. En todo caso, entonces el pH sería baja y el dióxido de carbono estaría elevado. Sí, eso en el caso de que no se respirara. ¿Hipoventilación? Ajá. En un caso de acidosis respiratoria. Pero si fuera acidosis metabólica no estaría elevado. Sería otro factor desencadenante. Pero en los casos de acidosis respiratoria es porque la persona estaba en un lugar cerrado o se estaba ahogando. ¿Entienden? En esos casos se eleva así. ¿Ya? Está bien, auxiliar, gracias. Ya. Y eso sería hipoventilación, ¿verdad? Ajá. Eso sería hipoventilación. Y en hiperventilación, ¿cómo sería? Ya les he explicado, es cuando lo contrario, en lugar de acumularse, se va reduciendo. Entonces, si hay menos dióxido de carbono, el pH ya no es ácido, ya es alcalino. Por eso habíamos dicho que cuando una persona está hiperventilando, le dan una bolsa para que pueda recuperar el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, el dióxido de carbono va a disminuir, ¿verdad? Y el pH se va a volver alcalino. Exacto. Ya. Muchas gracias, auxiliar. ¿Ya? Luego después, ¿nadie más tiene preguntas?
Pueden levantar la mano nomás. Y si no tienen preguntas, también hasta ahí habríamos llegado. ¿Hay más preguntas? ¿Nada? Bueno, si en el transcurso ya sea de su tarea o de sus ejercicios les aparecen dudas, me escriben nomás. Igual vamos a estar tratando de resolver sus dudas. ¿Ya? Entonces ahora voy a dejar de grabar.